por ahí. ¿Cómo ha sido? ¿Cuántos años ha requerido este trabajo de documentación, también de casting, para trasladar una historia? Y si fue fácil también llevarla, ¿no?, a cabo, porque estamos hablando de una producción muy grande que se va a estrenar en la plataforma Disney Plus. Contarme un poquito al respecto. Bueno, tuvimos mucha documentación y mucho rigor, pero es una serie de ficción, o sea, que teníamos muy claro que era un drama de personajes, creíamos que representar, de hecho pensamos al principio que iba a ser una película, y luego vimos que el espacio que necesitaban los personajes para que no fuesen asfixiados por la trama, porque había mucho que contar, necesitaba de un metraje que nos llevó a la miniserie, ¿no? A un arco donde los personajes tuviesen ese arco, pero con clara vocación de ficción. Creemos que nosotros hacemos ficción y creemos que ahí es más inmersivo y puedes estar en esa primera línea donde sucedieron los hechos más que contarlo un poco a nivel documental. Pero tuvimos muchísimo rigor, eso sí, estuvimos un año pensando cómo adaptar la novela. El tema era muy delicado, teníamos que tener en cuenta, queríamos contar cómo sucedió, pero también el dolor que provocó, y ahí teníamos que tener en cuenta a las víctimas y tenían que tener su lugar en la serie, y son ellos los que cuentan el día del 11M. No tenemos imágenes, no recreamos el atentado con imágenes escabrosas o difíciles, sino que creíamos que ellos tenían que ocupar esa línea. Entonces nos documentamos con la novela y con el macrojuicio del 11M. Pues en esa línea es verdad que no es documental, es una representación de... pero sí tenía una vocación muy naturalista. Creíamos que fuera muy realista, y para eso digamos que la pieza angular de la serie es el protagonista, y entonces el protagonista buscamos entre un actor no profesional. Era importante que fuera local, que contara Asturias, que contara un personaje con acento, o sea, que fuera muy local. Y entonces elegimos un chico que no había trabajado nunca como actor, que no había pensado nunca siquiera trabajar como actor, que la gente de producción de casting lo encontró a la salida de un McDonald's un domingo, le vio con una melena y un desparpajo especial y dijo: uy, este chico qué mirada tiene, ¿no? ¿Quién es este? Exactamente. Y entonces a la salida le pregunto: ¿quieres hacer un vídeo para que te vean y te hagan una serie? Pues vale, pues lo dijo, pues tranquilamente le hicieron el vídeo. Lo vimos, ya habíamos visto a 200, hicimos un street casting en Asturias, habíamos visto casi a 200 chavales, y cuando vimos ese vídeo dijimos: es él. Entonces pensamos que íbamos a tardar mucho en encontrarlo, porque era muy preciso, era un chaval no profesional, asturiano. Eso es como encontrar una aguja en un pajar. Bueno, pues la encontramos. Fue relativamente pronto, y con lo cual pudimos hacer el resto del reparto alrededor de él, ¿no? Es decir, esa parte tan realista hubo que compensarla con grandes interpretaciones de composición, pero que tenían que ser muy de verdad, ¿no? Tamara Casellas tiene una verdad como actriz increíble, todo el reparto, Pepo Suevo, Juanma, y luego Paul. Luego el que más tardamos fue el personaje que mueve todo, es un personaje que lo mueve todo, que es un terremoto, que es el que lo lía todo y que nos parecía, es el que más tardamos en encontrar. De hecho, Paul López vino a hacer una prueba para otro personaje, para Toro, pero cuando vimos esa cara, esos ojos, dijimos: este tío tiene algo. Buscamos un personaje, además, un actor que reflejara eso que creíamos que tenía que tener el personaje, que es que cuando entrara en una habitación no supieras lo que va a hacer. Que el personaje de Trasorras no sabe si te va a soltar un chiste o te va a dar una paliza. O sea, es un personaje completamente imprevisible, ¿no? Y entonces necesitamos un actor que nos diera eso. Y claro, cuando vimos a Paul dijimos: es él, o sea, tiene que ser él. La combinación entre los dos es maravillosa, ¿no? Un personaje que es testigo, que le sigue, pero a la vez que tiene ese puntito de picardía, y luego este portento que es Paul. El trabajo de recreación que ha hecho Paul, de construcción de personajes, maravilloso. Y la suma de los dos funcionaron muy bien. Y conforme a eso acabamos de cerrar el reparto, pero digamos que los dos polos principales son ellos. Ha sido también, me refiero, obviamente estamos hablando de un hecho real que pasó y que nadie olvida, ¿no?, que siempre se recuerda año tras año, pero me refiero también respecto a la parte documental. Vosotros obviamente no entráis en el morbo, como habéis comentado, de mostrar imágenes de todo lo que se mostró en los noticieros y que la gente siempre a veces ya estaba cansada de ver porque era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero os habéis comunicado, quizás, no lo sea, con algunas víctimas o algo, también por tener el retrato
de primera mano de esas personas y un poco también que vean el cast de verdad, lo que han pasado, lo cómo han vivido y que sientan un poco, digamos, esa inmersión, ¿no? de todo esto porque pasó, porque hay mucha gente que quizás pues no lo ha vivido de otra manera muy diferente a la real. Claro, nosotros sentíamos mucha responsabilidad por eso mismo, ¿no? De hecho, cuando empezamos este proyecto, lo primero que hicimos es ponernos en contacto con la Asociación de Afectados 11M, hablar con ellos, explicarles la serie que íbamos a hacer, porque la serie tiene una complejidad que es que está contado desde el punto de vista de los perpetradores, ¿no? Y eso es algo delicado y para nosotros supuso mucha responsabilidad y mucho cuidado, ¿no? Y teníamos muy claro que teníamos que hablar con ellos, contárselo, ver su feedback. Yo creo que ellos agradecen mucho el hecho de contar lo que pasó. Realmente después de 20 años todavía quedan cosas que no son muy conocidas, que quedaron muy ocultadas, muy embarradas, por decirlo de alguna manera, y el poder hacer un ejercicio de memoria histórica casi, no sé si a nivel documental con todo lo que pudimos extraer, pero sí que tuvimos ese ejercicio para dejar fijada un poco lo que fueron los hechos probados y la entrevista del testigo que estuvo allí esa noche y que transportó los explosivos, ¿no? Y entonces era una forma de estar en primera línea, ¿no? y de poder contarlo. Y luego vimos muchos vídeos del macrojuicio y ellos, en la serie aparecen literal lo que dijeron en el macrojuicio, cómo explicaron ellos el atentado, y teníamos muy claro que en vez de recurrir a reconstruirlo, iba a ser su voz y les íbamos a ver a ellos, eran actores por supuesto, pero iban a contar cómo sucedió el momento de la explosión, lo que vieron, las consecuencias, y creo que cuando vimos esos vídeos eran testigos que estaban... no solo lo que contaba impresionaba mucho, sino la dignidad y el deber cívico de contar lo que pasó a un jurado y a una nación, ¿no? Y creo que el feedback que tuvimos con ellos, porque les pasamos la serie antes de emitirla, antes de comunicarla, fue muy positivo y les deja en un lugar, yo creo, de máximo respeto. También dos preguntas para terminar. Quiero saber primero desde qué momento entra Disney Plus a ser parte de este proyecto, porque como decís es un proyecto muy arriesgado, es un proyecto que puede generar en cierta medida o no controversia, porque es otro punto de vista que se lanza, y eso a mí me pareció sinceramente cautivador desde el primer momento, porque no es lo normal que se da en una serie de ficción. A ver, nosotros leímos la novela de Manuel Javois cuando salió en 2015. Estábamos con nuestro proyecto anterior, era La Zona, y estábamos metidos en él, se nos pasó. No pudimos adquirir los derechos, pero dijimos, mira, si por lo que sea no llega a buen puerto, por favor, seguimos aquí. Se nos volvió a pasar una segunda vez, que fue como, Dios mío, y ya la tercera es como, mira, tenemos que hacerlo, o sea, por favor... Si no conseguís sacarlo adelante, por favor. Y entonces compramos los derechos. Una vez que compramos los derechos, esto fue hace 3 años, tardamos un año entero en tener la discusión que estamos teniendo ahora contigo de cómo lo contamos, por la responsabilidad que nos generaba, como dice Alberto, o sea, vas a hacer algo que van a ver las víctimas. O sea, yo quiero poder mirarles a la cara y decirles, he hecho esto, ¿no? Entonces discutimos mucho, porque claro, por otra parte... estaba claro que el punto de vista era él. ¿Qué mueve la historia? La historia mueve cómo un chaval de 16 años acabó estando implicado en el mayor atentado yihadista de la historia. Ese es, digamos, lo que nos mueve a todos, a Javois a escribir el libro y a nosotros a hacer. Entonces, ¿cómo hacer que un protagonista al que tienes que seguir, por otro lado, te genere rechazo? Es decir, no puedes empatizar, no puedes blanquearlo. Entonces, toda esa discusión nos ocupó un año. Cuando al año pensamos en hacer peli, iba a ser una película, vimos, como dice Alberto, que la trama era muy amplia y que tenían que respirar los personajes, entonces planteamos enseguida, salieron los 6 capítulos, qué iba a ir en cada uno de ellos. Eso fue lo que hizo cumplir el año. Con esa idea, con ese planteamiento, esa estructura, la novela, nosotros fuimos a ver a Disney Plus. Disney Plus conocía la novela de Manuel Javois, hicimos el pitch y en el mismo pitch nos dijeron, la hacemos. Entonces nos quedamos sorprendidos, dijo Sofía Fábregas, pero ¿no estáis contentos? Digo, no es la primera vez que nos pasa que nos compran la serie en el pitch. O sea, siempre es, ya hablaremos o lo que sea, tal. Y tardaron 20 segundos en decirnos que sí.
y a partir de ahí empezamos ya el desarrollo sobre lo que les habíamos planteado. Se incorporaron guionistas, Daniel Remón, Pablo Remón, Roberto Martín Maeztegui, y empezamos a configurar con Guillermo Chapa, nos ayudó a hacer toda la documentación y trabajar estos los tratamientos, y el equipo de guión trabajó durante 8 meses para llegar a tiempo a rodar en verano, y bueno, ya fue un poco... Pero es verdad que hubo mucho trabajo de pensar previamente, y luego todo, la verdad es que fue muy natural y en unos tiempos bastante... Y la última pregunta es, obviamente todos somos seres humanos, a todos nos llega este momento de una forma u otra, ya no sea solamente por el acontecimiento en sí, sino por lo que pasó, por estos hechos trágicos, sino también después de ver obviamente esta serie de ficción. ¿Cómo ha sido para vosotros el antes y después? Pues el antes, como hemos contado, con mucho respeto, con mucho cuidado, con cierto miedo, porque queríamos que gente con nombres y apellidos que habían sufrido, poderles mirar a la cara, poderles enseñarle el trabajo, y el después, pues bastante orgullosos, la verdad. Creo que la historia quería entender cómo sucedieron las cosas, explicar por qué, pero también, como hemos dicho, reflejar el dolor que causó, ¿no? Y colocar a las víctimas en el lugar que se merecen 20 años después, porque yo creo que para ellos ha sido muy difícil, después de los atentados, toda esa desinformación, no lo han pasado bien, no han podido tener un relato, y creo que esto 20 años después nos sirve para hablar de las cosas, para contarlo, y qué mejor manera de curar las heridas que poder hablarlas, ¿no? y que estén encima de la mesa. Pues soy Alberto Sánchez Cabezudo. Yo soy Jorge Sánchez Cabezudo, y podéis ver la serie en Disney Plus a partir del 6 de marzo. Esperamos que os guste.